seguimos en Radar y hemos hablado con diversos sectores políticos en esta mesa y también con exfuncionarios sobre justicia y sobre economía. Se han comparado los estilos del gobierno y hemos dejado por fuera los partidos políticos, la situación política actual, que también es muy particular, doctor Ritter. Los partidos políticos fueron los más o los primeros afectados por el resultado de las elecciones, unos a favor y otros en contra, por supuesto, favorablemente y desfavorablemente según el resultado de las elecciones. Y yo creo que vale la pena que nosotros hagamos algunas reflexiones sobre si en materia política o de cultura política nosotros hemos tenido los mismos avances que hemos tenido en el campo económico o los mismos retrasos, si se quiere, que hemos tenido en la administración de justicia, y qué enseñanza les dejaron a los partidos políticos las elecciones del año 2014. Y lo digo porque era casi una costumbre que los partidos políticos sufrieran, sigue siéndolo en realidad de alguna forma, sufrieran duramente cuando unas elecciones se pierden y se beneficiaran duramente cuando las elecciones se ganan en materia de, por ejemplo, de adherentes de los partidos políticos. Y yo creo que es un sistema, pero eso pudiéramos hablarlo en otra ocasión, completamente distorsionado, este sistema que nosotros tenemos de adherencias o de adhesiones a los partidos políticos que ni siquiera se reflejan al momento de las elecciones. Hay partidos políticos que tienen muchos menos votos que los adherentes que tienen. Eso quedó ampliamente demostrado. Hemos dicho que son agencias de empleo más que partidos políticos. Pero sí, pero ni siquiera agencias de empleo, pues si tomas el caso del Frente Amplio por la Democracia, que tiene hoy todavía 44.000 inscritos, sacó 10.000 votos en las elecciones. Entonces eso en realidad que ya desapareció, entre otras cosas, pero esos son falacias, son mentiras. Uno tiene, por ejemplo, que si nosotros comparamos cómo estaban los partidos en sus inscripciones en abril del 2014 versus cómo estaban en enero del 2015, han sido, con excepción de Cambio Democrático, han sido bastante parejos. O sea, no ha habido un aluvión de inscripciones en el Partido Panameñista, como ocurrió cuando ganó el PRD, que era un aluvión de inscritos, ni ha habido deserciones masivas del PRD, sí ha habido deserciones importantes en Cambio Democrático. Yo no sé si eso es el reflejo de nuestra pobre cultura política o el hecho de que no haya habido mayores cambios sí significa que nosotros estamos tomando mayor conciencia. Solo para dar unas cifras, por ejemplo, el PRD en abril de 2014 tenía 450.000 y hoy tiene 445.000. O sea, una pérdida casi insignificante de 5.000 votos, de 5.000 adherentes. El que sí es muy importante es el Partido Panameñista. Ha subido, sí, de 216.000 a 232.000, pero eso apenas natural, 16.000 adherentes. En cambio Democrático así ha bajado de 459.000 que tenía en el 2014 a 393.000. Es una pérdida de 65.000, que sí es una cifra significativa. Para no hablar de los otros, el Partido Popular se ha mantenido más o menos igual, alrededor de los 22.000, 23.000. El Frente Amplio por la Democracia técnicamente sigue teniendo 40.000 adherentes, pero no es la gente que vota y ya es un partido que ha desaparecido. Entonces, nosotros, si esto debiera plantearles a los partidos políticos una consideración sobre qué es lo que de verdad importa y si es verdad estas cifras de adhesiones. A mí me da la impresión de que esa figura de inscribir masivamente no se corresponde con una verdadera cultura política. Miren, el PRD tenía, en el año 2009, tenía 580.000 adherentes. En el año 2009. Estoy hablando del año que ganó las elecciones. Se ha perdido en esos 5 años 100.000 adherentes y nosotros, no es posible que los partidos
tengan esas migraciones, esos vaivenes tan pronunciados solo por el resultado de unas elecciones. No sé si esto debe plantear dentro de los partidos políticos una reflexión sobre cómo van a manejarse en el futuro estas inscripciones masivas que luego no tienen un reflejo en la realidad. Yo he repetido en algunas ocasiones que en la media en Europa, por ejemplo, es que por cada adherente que tiene un partido político obtienen 21 o 22 votos. O sea, nosotros en Panamá los grandes partidos políticos tienen, por ejemplo, más adherentes que el Partido Socialista Obrero Español, por decir algo. Sí. Pero alrededor de 400.000, 300. Lo que pasa es que allá sacan 13 millones de votos y acá se sacan los mismos 400.000 votos que a veces. A veces ni siquiera eso. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un replanteamiento de esta manera de manejarse los partidos políticos versus inscripciones tan grandes que en realidad no reflejan lo que ocurre después en las elecciones. Creo que el mejor ejemplo es, el partido panameñista que triunfó y sacó varias veces su membresía, y para no hablar del Partido Popular, que creo que multiplicó por 6 o por 8 su membresía en las elecciones, mientras que los partidos grandes sacaron por ahí cerca de su membresía y quizás un poquito menos. Más allá de ese análisis de la cantidad de adherentes, que definitivamente es desproporcional a lo que, no solamente a los votos, sino comparado con otros países, yo pensaría que el partido más golpeado es el Partido Cambio Democrático, no solamente en términos de haber perdido adherentes, sino en términos de imagen. Yo quiero preguntarle a usted es presidente encargado, y se ha visto, usted es percibido como una continuidad de Ricardo Martinelli, está bajo el ala de Ricardo Martinelli. ¿Eso le parece una estrategia en este momento donde varios miembros de su partido están siendo investigados? Incluso el expresidente Ricardo Martinelli todavía no, pero va a empezar una investigación en la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece una forma, estratégica de llevar adelante su partido? Bueno, primero, lo que mencionas y las cifras que mencionó el doctor Ritter sobre el partido más golpeado o no más golpeado. Nosotros hemos perdido adherentes, como le pasa a todo partido de gobierno en el último año de su gesta política, porque no puedes comparar las cifras del panameñismo el primer año, tienes que esperar que ellos lleguen a su último año y ver si pierden adherentes en caso de perder las elecciones. Lo mismo pasó con el PRD, lo mismo pasó con Cambio Democrático, pero nosotros iniciamos el periodo con poco más de 100.000 personas y hoy tenemos 400.000 personas. O sea que yo no lo veo como una pérdida de adherentes, Sabrina. Las personas que se fueron son las que vinieron a buscar algún tipo de favor político, y las que se han quedado, después de todo lo que tú has mencionado, que ha salido en los medios, después de todas las críticas que han habido contra Cambio Democrático, las personas que están ahí todavía, que son 400.000 personas, que son casi 300.000 más que cuando iniciamos el periodo en el 2009, son personas que se quieren quedar y que quieren trabajar por este partido y quieren trabajar por este país. Yo no acepto que se diga que porque hubo personas que cometieron actos de corrupción, supuestamente, y hay que esperar a que esos juicios terminen, que eso significa que el partido entero tiene que cargar con eso. Yo estoy convencido, Sabrina, de que nosotros como partido... ¿Eso no afecta la imagen del partido, las investigaciones? Por supuesto que la puede afectar, y por eso nosotros estamos ahora mismo, Sabrina, en un proceso de renovación que ya hemos iniciado, y vamos a recorrer el país entero y vamos a elegir convencionales a nivel nacional, juntas directivas de corregimiento, y vamos a renovar todo el partido, desde abajo hacia arriba. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar fortaleza con un partido renovado. Y si hubo personas que cometieron actos indebidos, Sabrina, lo hemos dicho repetidamente, que en base a un proceso que se cumpla con las garantías constitucionales, que cumplan con el debido proceso, entonces si tienen que pagar, que paguen. Pero eso no significa que un partido entero que gobernó del 2009 al 2014, que hizo todo lo que hizo, y que hay que decirlo, con el partido panameñista estuvimos 26 meses en gobierno, que ahora todo lo que hizo el Cambio Democrático del 2009 al 2014 sea malo. Eso no es así. Estoy completamente de acuerdo, las generalizaciones siempre son erradas. Entonces nosotros estamos teniendo la oportunidad de renovar el partido, lo vamos a renovar, estoy seguro de eso, y estoy seguro que en el 2019 nosotros vamos a hacer una fuerza política para tener una opción de seguir haciendo las cosas buenas que yo estoy convencido que nosotros hicimos
del 2009 al 2014, aunque se hayan cometido errores, porque hay que aceptar que se cometieron. A mi pregunta estratégica, ¿usted representa esa renovación dentro del partido? ¿Usted Yo piensa represento, que eso es percibido así? yo me siento que represento la renovación del partido, yo me siento que yo represento a 400.000 hombres y mujeres que quieren formar parte de un partido que va a trabajar, son personas que quieren, que contribuyeron al cambio del país en el periodo anterior y que quieren seguir contribuyendo y que no se van a ver descalificados porque haya habido actos específicos de personas específicas dentro del gobierno anterior, como puede haber pasado en los gobiernos que pasaron antes de ese, de cualquier partido, y como puede pasar en el gobierno actual. Bueno, vamos a preguntar si esa es la percepción de todos en la mesa. El otro partido muy golpeado, ya han perdido 2 elecciones. No, pero no le ponga muy golpeado. Muy golpeado. Okay. Ahora tienen una crisis que... Nosotros, o sea, desde el punto de vista del PRD, nosotros, nadie en el partido está por encima de la Constitución o el estatuto del partido. ¿Qué quiero decir con eso? Que muy pronto vamos hacia la reestructuración, la renovación de todas las estructuras del partido, cumpliendo el estatuto que nos obliga a ir a una reestructuración completa a un año después de las elecciones generales. O sea que estamos ya en el proceso de tomar la decisión para un Congreso ordinario, no extraordinario. 2, partidos políticos están muy débiles desde el punto de vista de su ideología, de su propósito. Lo que estamos en política, sí, bueno, ¿por qué estamos en política? ¿Cuál es el propósito? Cuando en la época de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter, y en ese proceso existía un gran proyecto de país, y obviamente grandes mentes y talentos que acompañaron a Omar Torrijos hacia culminar este tratado, sí tenían diferencias, pero lo unía algo que era muy importante, un gran proyecto, la descolonización, ese proyecto que nos ha dado un canal y que podemos estar ampliando el canal y que dio esa plataforma para ese crecimiento económico que tenemos. Proyecto de la bandera en el Cerro Ancón, cosas como esa. Era un gran proyecto, pero existían diferencias. En este momento, ¿qué nos falta a nosotros como partido? Un proyecto pendiente. Y ese proyecto pendiente nosotros le llamamos la sexta frontera, que es la lucha contra el enemigo número 1 del país, que es la desigualdad y la pobreza, que mencionamos al inicio del programa. Entonces, eso tiene que ir de la mano de una reestructuración, porque el partido ahora mismo está dominado por la chequera. Y ese no es el partido que nosotros queremos ni vamos a permitir. Por eso es que estamos exigiendo y se va a dar ese Congreso ordinario. Y lo otro que debe ir de la mano es la formación política. Formar, y no es la cantidad, yo estoy de acuerdo, es la calidad de esos dirigentes. El PRD tiene muchos dirigentes, especialmente jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos, comprometidos con ese gran proyecto que nos debe unir a nosotros. Entonces, hacia eso es lo que va. Yo no estoy aquí para entrarle, por ejemplo, a batazo a Robinson o a uno, al otro. No estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para ver cómo podemos nosotros unificar criterios. Batazos a Robinson le han dado ya varios. Bueno, le han dado bastante, pero lo que te quiero decir es que al final podemos llegar a un acuerdo de honor donde pongamos los puntos sobre las íes y volvamos nosotros nuevamente a reencontrar ese gran proyecto pendiente que tenemos, que es la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Bueno, se nota que en este bloque hablaron los políticos, doctor Ritter, se nos fue rapidísimo y hablamos básicamente en términos teóricos de los ideales de los dos partidos, pero definitivamente estamos viviendo una nueva realidad política donde el partido gobernante tiene una minoría en la Asamblea y de eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque aquí en Radar.